Bueno, le damos la bienvenida también a todas las personas que continúan conectándose allí en el muro de Gutiérrez y Gibredo y en el muro de Casa de Salvación en el Facebook Line y también posteriormente pues en la edición del canal YouTube. Bueno, tenemos el tema para hoy también. Esta porción de esta semana, que es la número 13, que se conoce como nombres, o Shemot, es el plural de Shem, nombre, pues nos inspira a tomar un texto de las cartas del Shelíach, del apóstol Pablo, donde le escribe a una de las comunidades en Colosa, por allá en la ciudad, en Filipo, por allá en la ciudad de Filipo. Entonces le escribe a los filipenses. Por lo cual Elohim, Dios, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que vamos a usar los mapitas que tenemos, hermanas, y pues le dice al hermano que le colabore allí para poderle mostrar de qué se trata esto. Un nombre sobre todo nombre. O sea, estar sobre es estar por encima. ¿Cómo un nombre está por encima de otro nombre? Primero, necesitamos entender que el nombre no es para llevar una estadística de la cantidad de personas o para identificarlos como tal. Un nombre, en hebreo la palabra nombre es Shen, y Shen quiere decir carácter. El carácter es la sumatoria de todo. O sea que por más que a usted le coloquen un nombre, ese no es usted. Usted es en la sumatoria de lo que piensa, de lo que dice, de lo que siente y hace en el interior, y eso es lo que se ve reflejado en el exterior. Por eso cuando hay un joven que quizás por cualquier circunstancia no haya sido instruido o no haya aceptado la instrucción y comete algún delito, y su padre es panadero o es mecánico o es así en el entorno, en la ciudad donde habite, entonces no dicen tal persona se robó tal cosa, sino el hijo del panadero. O sea que está quedando mal es el panadero, o el hijo del mecánico, o el hijo del... O sea, cuando nosotros hacemos cosas contrarias a la voluntad del Eterno, no estamos quedando mal nosotros, ni tampoco ni siquiera nuestros padres. Está quedando mal en este mundo el que nos dio el nombre, el que nos creó, el que nos dio el carácter de cómo vivir en paz, en armonía, pero desafortunadamente lo cogimos de juego o ignoramos lo que hay que ser para poder hacer lo que Él hace y tener lo que Él tiene. Entonces en el nombre del Padre está el nombre del Hijo, dice el proverbista. Conoces el nombre del Padre y del Hijo, si es que lo sabes. O sea que no se trata de un sustantivo, se trata de un verbo. Porque el nombre no es la identidad de alguien, es el carácter. Entonces por eso, cuando alguna persona tiene un carácter totalmente desordenado, vienen los alias. Y es por eso que en el nacimiento de nuevo se le da un nuevo nombre grabado en una piedrecita blanca, que no es la identidad de alguien, sino el carácter de ese alguien. Y ese nuevo nombre o ese carácter es la misión que tiene como nacido de nuevo, como ejército, como integrante de los ejércitos celestiales en este mundo. Y entonces es por eso que necesitamos entender por qué el apóstol, el Shelíach, le está diciendo un nombre que es por sobre todo nombre. No se trata de discutir los errores de los demás. De lo que se trata es de contar cómo te va de bien por lo que haces. Entonces allí no juzgamos a nadie. Dijo Yeshua, yo no juzgo a nadie.
nos juzgamos a nosotros mismos, porque juzgar no es condenar, sino evaluar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu nombre o quién eres tú? Entonces, si tu nombre es salvación, es porque aprendiste a llevar la salvación en todo. De lo contrario, pues, desconoce el nombre, porque el nombre se lo gana cada persona de acuerdo a su carácter. Entonces, tiene un nombre, pero ahora ese nombre hay que santificarlo. Por eso la oración, que es prácticamente la manifestación del estado de ser, la oración del Padre Nuestro del Avino Maqueino, dice: santificado sea tu nombre. ¿Cuándo santificamos el nombre o cuándo lo profanamos? Profanar el nombre es tener hábitos, costumbres y modas que son contrarios a la manera de cómo se vive en el cielo. Por eso dice: vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así como sea allá, así también sea acá. Pero no es una oración solamente por declarar palabras armónicas. Debe de haber conexión, debe de haber energía, debe de haber empatía en la palabra, en el pensamiento, en el sentimiento y también en la acción. Y es por eso que hay que dejar de profanar el nombre y empezar a santificarlo. Santificar el nombre es conectarnos con ese nombre. Entonces, como la idea es que cada uno entienda cuál es ese nombre que está por sobre todo nombre, y primero pues santificarlo quiere decir dejarlo claro. ¿Qué código activa en ese nombre? ¿Cuál nombre? Bueno, el nombre del Creador, cuando se manifiesta en este mundo, es un estado de ser. Y por eso es que en esta porción se le revela el nombre a el profeta Moisés, Moshe. Porque él hace la pregunta, la misma pregunta que le hace Jesús a sus discípulos: ¿ustedes saben quién soy yo? No la pregunta altiva de aquel que quiere sobornar o que no le hagan, o que no lo corrijan. Dice: es que usted no sabe quién soy yo. Digo Jesús: ¿ustedes saben quién soy yo? ¿O qué dice la gente que yo soy? Y después le cambia la pregunta: ¿y qué dicen ustedes que yo soy? Ahora, ¿qué dice usted de quién es usted? Usted solamente sabe quién es. Los demás no, tienen alguna impresión de lo que es, pero uno es el carácter, la sumatoria de todo. ¿Cómo santificamos el nombre? Cuando el Creador produce el querer como el hacer por su voluntad, por su razón. La palabra razón en hebreo es voluntad y traduce plan divino. ¿Cuál es el plan que tiene el Eterno para cada uno de nosotros? Los pensamientos que tengo para ti no son pensamientos de mal, sino de bien. Y si yo pienso que no puedo, o que no tengo, o que no soy, ya me salí del carácter divino. Empecé a profanar su nombre por una vana manera de pensar que heredamos de nuestros padres. Entonces, aprender a habitar el nombre, a santificar el nombre, pues es una de las cosas básicas para ese nacimiento de nuevo. Por eso allí es cuando se le da un nombre nuevo, o sea, un carácter nuevo. Por eso, en ese estado de ser, no hay contiendas ni murmuraciones. Si ustedes leen el texto de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo les está explicando exactamente lo mismo que les estoy explicando. Para eso, obviamente, hay que abrir la escritura y leer qué estaba tratando de hacerles entender el apóstol, el Chelía Pablo, a los discípulos que tenía en Filipo, a los filipenses. Entonces, esa verdad o la verdadera resistencia espiritual, hacernos partícipes de los ejércitos del Mesías, esos ejércitos no usan armas convencionales. Esos ejércitos usan el nombre y el carácter divino. La verdadera resistencia espiritual, antes de que sucedan las cosas en lo físico, suceden en el espíritu.
Y es allí que esa resistencia espiritual es el que, aunque pase lo que pase, no dejes de vibrar en el amor y en la misericordia, en la alegría y en el gozo. Esa es la sintonía de la verdadera resistencia. Entonces, cuando nosotros nos dicen una noticia que tal dijo, que aquel otro difamó, dice, bueno, anden todos en armonía, sin discusiones ni contiendas. Eso lo está explicando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esas discusiones y esas contiendas de querer ganar quizás una discusión, en lugar de dejar que el otro gane, aunque usted tenga la razón, usted termina ganando, porque nadie le pudo robar su estado de ser, no le pudo quitar su identidad de ser amoroso, perdonador, misericordioso y tener la visión del omnipotente. El omnipotente nunca nos llama para juzgarnos y condenarnos, nos llama para salvarnos. Y es por eso que cualquier circunstancia en la que estemos pasando, si no te agrada, si no te gusta lo que te está pasando, pues recuerda quién eres: un hijo de Elohim, alguien que tiene un estado de ser, y tu estado de ser no es ni triste, ni desanimado, ni pobre, ni enfermo. Tu estado de ser es como el Padre, sano, alegre, feliz, próspero. Pero eso depende de ti, de que dejemos de profanar el nombre y empecemos a santificarlo, ya no mirando como una identidad o como una personalidad, sino como el carácter mismo de lo que realmente somos. Y entonces allí viene el programador o el creador que está dentro de ti. Hacemos la diferencia entre creador versus programador, porque pareciera que fuera uno solo. Y un creador es alguien que le da origen a algo desde la nada, generando ideas, conceptos y realidades nuevas, por una sola razón: ve todo antes de que exista, antes de que se materialice. Esa persona que puede ejercitar eso, que lo tenemos todo, empieza a conocer quién es: un creador, un innovador. Ahora, un programador, pues ese creador programa también, pero si otro viene y te instala un programa distinto, profanando el nombre, te roba la identidad. Un programa distinto al programa original, al programa de las leyes universales, al programa de los mandamientos, se te hace olvidar que tú eres amor, y entonces empieza a odiar, a enojarse, a criticar, a dañar su nombre, a dañar su personalidad, a dañar su imagen y a profanar el nombre sagrado, porque está en nuestro respirar. Cada aliento, todo lo que respire, alabe mi nombre. Entonces, ¿cuál es ese nombre que está por sobre todo nombre? Si el creador, en hebreo la palabra para creador es Boré. Boré, por eso decimos Boré Priaga, que creó el vino. De allí viene la palabra Bará, crear. Berechí Bará, en el principio creó. Bará también quiere decir traspasar. Traspasar de la dimensión de la energía o de lo espiritual a lo físico. Si no le damos la forma conforme la voluntad del Eterno, entonces profanamos el nombre, porque el carácter de Él está en su emanación divina. Y por eso estar por encima es, podríamos mirar un poquito acá los mapitas que usamos, sabiendo que en la zarza a Moshe o a Moisés se le mostró la visión del omnipotente, la gran visión. ¿Qué fue lo que vio Moshe? ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros hoy? Una zarza ardiente. Obviamente que para poder ver que esa zarza no se apaga, hay que limpiarse el ser interior. Por eso le curó la lepra, y por eso le dijo:
cambie de estado de ser, porque el terreno donde pisas es sagrado. Quítate los zapatos. Quitarle los zapatos es dejar el compromiso con el mundo. ¿Cuál es el compromiso de este mundo? Trabajen duro, porque tienen que ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Cuál es el nuevo compromiso? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Elohim. Y ahora entonces, ese trabajo en nosotros nos permite tener mayores ganancias en el mundo físico con menor esfuerzo. A eso se le llama Shabbat. Entonces, por eso, Yeshua es el Señor del día de reposo, Shabbat. Se le dio el nombre Yo soy el que soy en 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, que aquí las tenemos. Y esas 4 letras no es una identidad de alguien. Ya deje de discutir si usted le dice Jehová, si usted le dice Yahweh, si usted le dice Yud, Hei, Vav, Hei. Entienda que son códigos que nos muestran ese creador que hay en ti, que nos muestran un programa distinto al programa de este mundo. O sea, un creador y un programador. Creador versus programador. Entonces, ¿cuál es el programa que viene del cielo? El programa que viene de arriba para estar por sobre todas las cosas es que arriba, en el mundo energético, en el mundo espiritual, como lo quieras entender, viene de las mismas entrañas del corazón del Creador. Eso se llama Olana, sino mundo de la emanación. Por eso le colocamos acá Axilú. No está arriba ni está abajo, pero lo ponemos arriba o por encima de, porque esto es lo que sucede previo a que antes algo se materialice. Primero, eso que se materializa viene de un mundo que se emana. En el mundo de la emanación divina solo se emana amor. Por eso, cuando acá abajo sentimos, pensamos y hablamos con odio, con resentimiento, estamos profanando el nombre y nos estamos poniendo por debajo. Cuando reparamos, nos ponemos por encima de todo problema y de toda dificultad. Todo lo que se manifiesta en este mundo físico pasa primero por 4 mundos superiores que están por encima del mundo físico: el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Esos 4 mundos se identifican con el Yud, Hei, Vav, Hei, y se traduce a este mundo, para que más o menos entendamos ese mundo incomprensible, se traduce yo soy. O sea que ese yo soy es una identidad, o sea, un carácter. Entonces, ahora que entendemos que no es discutir cómo usted se refiere al Creador, que la mayoría de los coaching, usted llámele como a usted le dé la gana, pero le muestra la energía. Y sí, tienen razón, pero no. Porque si no le das, si tienes el manual, pero no tienes el código, o si tienes los códigos, pero no tienes el manual, porque hay muchos que conocen el nombre y lo vuelven como un sustantivo y no un verbo. O sea, una palabra que genera un carácter, que se pone por encima de ¿qué? De la enfermedad, de la ruina, de la miseria, de la escasez. Por eso en el nombre, ahí está la sustancia. Entonces usted le puede decir Jesús, puede decir, pero como hay una sustancia, opera. Pero si usted le dice en el nombre, que es por sobre todo nombre, que es uno solo, no es ni el Zarco de Galilea, ni Chuchito, es un solo nombre por el cual se dobla toda rodilla, y la pregunta es ¿cuál? No es que nosotros acá le decimos así, pero entonces le cambias el código. Entonces al cambiarle el código le profanamos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es tener identidad de lo que somos, porque en el nombre de Yeshua está en el nombre de Yahweh. Pero si yo le digo Dios y Jesús, pues no encuentra ninguna coherencia entre Dios y Jesús. Y así sucesivamente en cualquier otro idioma, que no se trata de discutir cómo usted le va a llamar de aquel lado, sino que entiendan que hay un nombre que es por sobre todo nombre, y que ese nombre es el carácter de donde vienen todas las cosas buenas o malas que suceden en este mundo. ¿Y por qué? Es que Él nos dio
la autoridad para darle forma al carácter. Y esa autoridad para darle forma se llama mundo de la formación. Y ese mundo de la formación, que es la tercera letra, Yud es el mundo de la emanación, Hei el mundo de la creación, Bao el mundo de la formación y Hei el mundo de la acción. Entonces estamos aquí en el mundo de la emoción, dándole forma al carácter. Cuando usted le da forma a su carácter y esa forma es de un carácter amoroso, se da cuenta que aquí se mueven 6 emanaciones, la fragmentación del amor. Entonces volvemos a redefinir el concepto que tiene de Dios y el concepto que tiene de amor, porque si Dios es amor, tengo que encontrar la relación entre el uno y el otro. Y si Dios es espíritu y Dios es amor y habita en el cielo, y si Él es espíritu y Él es amor y habita en el cielo, pero el espíritu de Él está dentro de ti, allí dentro de ti es donde debo trabajar para ordenar el mundo de la formación, donde se están formando tus acciones y el carácter de todo lo que tú ejecutes en este mundo. Entonces, ahora que aprendemos a santificar el nombre, que entendemos que no era simplemente cambiar un nombre por otro. Intérprete no es una casa de cambio, no es dejar de decirle Jesús y ponerle Yeshua, dejar de decirle Chisas y ponerle Yeshua. Eso no te sirve de mucho. Aunque te acerca a una verdad, no te sirve de mucho. Porque intérprete, lefatá en hebreo, es abrir el rollo. Por eso Yeshua en un chaval abrió el rollo. Aquí estamos abriendo el rollo. Para que entiendas, porque el apóstol Pablo le está diciendo que no haya pelea ni contiendas entre ellos, para que no profanen el nombre, porque hay un nombre que está por sobre todo nombre. Por eso también se le llama todo poder, todopoderoso, el Shaddai, que no es un nombre sino una manifestación del carácter divino. Yahweh Shaddai, siempre se le nombra el estado de ser. Yahweh Sikenu, Yahweh Shaddai, Yahweh Rafa, Yahweh Or, Yahweh Luz, o Uriel, Luz de él. Bueno, entonces si entendemos que un creador es alguien que le da origen a algo desde la nada, generando ideas o conceptos de realidades nuevas, por una razón ve todo antes de que exista, antes de que se pueda tocar. Entonces, si vemos nosotros a alguien enfermo, lo devolvemos a antes, cuando estaba sano, y esa imagen de sano lo traemos al presente. Eso se llama santificar el nombre. ¿Por qué? Establecimos el carácter original, porque Elohim, o Dios, no es enfermedad, ni es pobreza, ni es tristeza, nada de eso que pueda estar manifestándose en la vida diaria de alguna persona que desconoce o no aplica la santidad del nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces no viene su reino. Santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino. Si desconozco que no es un sustantivo sino un verbo, si desconozco que no es solamente un verbo, una palabra, sino un código de los mundos superiores, nunca voy a entender a qué se refería el apóstol Pablo con un nombre que está por sobre todo nombre. Ahora que entendemos que son mundos superiores por donde pasa todas las cosas en un estado, eso se llama un estado esencial o estado energético. Eso se llama potencial. Un potencial es un poder que no se ha desarrollado. O sea que en un átomo hay un poder que si usted lo desarrolla, lo descompone, pues se vuelve una bomba atómica. Eso es una palabra bien dicha, que rompe y destruye lo mal dicho. Y entonces, por eso es tan importante tener conciencia de que somos creadores,
y que ese creador nos creó con un programa, pero que vino otro y cambió el programa y nos hizo involuntariamente profanar el nombre, y siendo reyes, siendo ricos, siendo creadores, nos dejamos creer que somos pobres, enfermos o tristes. ¿Por qué? Pues nos cambiaron el programa. ¿Cómo nos crearon y cómo nos reprogramaron? Entonces un programador le da forma, codifica realidades o patrones de pensamiento, y el creador es la fuente de ese mundo infinito, y se conoce como el Ein Sof, el mundo infinito, el mundo secreto de esa divinidad. Conectarnos con esos secretos. ¿Qué era lo que estaba oculto para nosotros? Que somos ricos, que somos sanos, que somos felicidad. ¿Y qué nos dijeron? No, que usted tiene que estar triste porque pasó algo, o porque le hicieron algo en el pasado, porque allí es donde está la pérdida de identidad, la pérdida del carácter original, la pérdida del nombre. O sea que la palabra para creador en hebreo es boré, de ahí viene bará, fuente, fuente infinita. Y entonces hoy no estamos conectando con esa fuente de nuestra divinidad, con ese Ein Sof. Por eso sofonías. Sofonías es algo oculto que ahora es revelado. Sof, Ein Sof, Nia de Yahweh. Entonces, el programador, en hebreo la palabra programador es la misma palabra que se usa como para mente. Mejasé significa ventana, que no es una ventana donde la señora va y toma fotos, no. Mejasé es pensamiento. Y la palabra para programador en hebreo es mejavenar, o sea, pensamiento programado, mejasé, pensamiento. Y ese programador es el que le da forma a la estructura de la creación, estableciendo leyes y patrones que rigen. Por eso, en un sitio, en un país, en un lugar donde se haya profanado el nombre, hay unas leyes que son totalmente contrarias a las leyes del Creador. Entonces es legal violar, robar, matar, mentir. Y si no es legal, entonces generan leyes en su Senado y en su Congreso para que eso que era ilegal ahora sea legal. Entonces no se trata de condenar al que cometió el error, se trata de instruir a la comunidad cómo habitar, vivir y experimentar un tiempo especial eterno de abundancia, de felicidad, que se conoce como santidad, como bendición. Por eso en el Shabbat lo bendijo y lo santificó. Entonces estamos entendiendo a qué se refiere santificar el nombre, que está por sobre todo nombre, que no es una discusión doctrinal, son códigos y mapas para entender cuál es el programa original del fabricante, para volver a recuperar la imagen y la semejanza de aquel que nos creó, conforme a su pensamiento y a su corazón. Por eso todo aquello que esté en contra de esas leyes universales está en contra del carácter divino y profana el nombre. Entonces no se trata de condenarlo, se trata de aprender a vivir en la tierra como se vive en los cielos.